Había algo que hay que destacar y creo que hay que mencionarlo. En aquel entonces no teníamos mucha apertura en las parroquias. Era difícil que nos dieran permiso para llegar. Hoy son los amigos de Radio María, son todos los sacerdotes que a veces no nos dicen, creen que pueden venir, sino que te espero. Y eso es lo que hace la magia del 107.3 del FM, llegar hasta su casa. Y todo esto es gracias a muchos voluntarios. Hago de una sola vez, aprovechando esta oportunidad, para todos aquellos que tengan el deseo de ser voluntarios, a que se sumen, a que pongan a disposición sus, si tienen vehículos, pues también, porque todo será bienvenido y todo el recurso, todo el talento humano es necesario para esta obra. Las obras de misericordia son acciones caritativas con las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Bienvenidos al podcast Al Servicio de María Santísima, donde el amor al prójimo suena fuerte y cada palabra es una semilla de fe que ha marcado el paso a lo largo de estos 24 años. Esto es el voluntariado de Radio María El Salvador. Bienvenidos a este último episodio especial por los 24 años de Radio María de estar al aire. Hoy, dentro de la historia del voluntariado, vamos a conocer dos rostros que nos van a comentar parte del inicio, donde comenzaron y, por supuesto, los retos que están asumiendo en este 2025. En la línea de tiempo vamos a iniciar desde el 2012, donde ingresa la promotora Nancy Patricia Ochoa Rivera y toma las riendas del voluntariado. Y hoy es nuestra coordinadora general en Radio María. Y por supuesto le acompaña en este escenario el actual promotor Óscar Flores, quien con entusiasmo y dedicación continúa llevando la voz de María a más comunidades. Bienvenidos, hermanos. Quiero contarles que mi experiencia como voluntaria en Radio María nació ya por el año 2009. Ingresamos a Radio María junto a mi esposo y mis 3 hijos y veníamos a misa a las 10 de la mañana, que era la que se celebraba todos los domingos a esa hora. En aquel entonces el padre director, el padre Hilario María Contrán, era el que oficiaba la Santa Eucaristía. Pero previo a la Santa Eucaristía teníamos una clase, la clase impartida por el ingeniero Roberto Quiñones, quien nos hablaba acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Así inicia el enamoramiento de la familia Morazán Rivera a Radio María. Posteriormente, ya por el año 2010-2011, comienza mi voluntariado en el área administrativa. Me acuerdo que en aquel entonces estaba Yamilet Valladares como coordinadora y me ponía a efectuar actividades o funciones administrativas. Y es así como poco a poco Nancy se va quedando enamorada de este proyecto. Y no le importaba lo que tuviera que hacer con tal de cumplir aquello que se le había solicitado. Así es que, Etelín, gracias por esta oportunidad. Son años que no olvido y que atesoro mucho en el corazón. Y recuerdo claramente cuando el padre Hilario dijo: por favor, denle un vaso de agua de la Virgen a Nancy para que no se vaya. No sé qué magia tuvo ese mensaje que dijo el padre, pero desde ese entonces permanezco en Radio María. Y seguimos, por supuesto, para conocer la voz de Óscar Flores. Bueno, pues mi ingreso a la familia de Radio María ingresa también por el voluntariado, allá por el 2006, con un programa que se llamaba Jóvenes de Espíritu en los 800 AM. Luego, en el 2008, se me da la oportunidad de seguir siendo voluntario, pero operando cabina. Llegaba en el turno de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días lunes y viernes. Ya luego, en el 2009, pues el padre Hilario platica conmigo. El padre tenía una manera peculiar de decirnos las cosas, y cuando él esperaba una respuesta de nosotros, nos mandaba al Santísimo, nos mandaba a platicar con la Virgen. Muchas veces no esperaba una respuesta de inmediato, sino de que nos daba el problema y andaba cómo te arreglas. Así era el padre Hilario. Y ya pues luego se me ofrece la plaza como operador mixer,
Estuve 3 meses en el día y posteriormente pues me pasaron al turno de la noche. Y hice 14 años en el turno nocturno. El padre Hilario me decía la lechuza nocturna, y a donde quiera que me veía, pues en la misa o en cualquier otra parte, no me decía mi nombre, sino que mira vos, lechuza nocturna. Entonces, y me mandaba a hacer lo que era. Eran tiempos muy bonitos. Nancy bien lo dice, fueron momentos que ella atesora en su corazón, pues de igual manera yo los atesoro en mi corazón, porque eran momentos en donde la radio estaba iniciando. La gente no conocía mucho de Radio María. Teníamos una cuesta arriba y la audiencia, pues sí teníamos audiencia, pero era bien limitada. Hasta los sacerdotes desconocían del proyecto de Radio María, y era un trabajo que tenía Nancy en ese entonces como promotora, porque era de dar a conocer la imagen de Radio María. Sabemos que los inicios no son fáciles, pero aquí vamos a conocer cómo el Espíritu Santo también pues respalda a las personas que van en compañía de la Virgen María. Niña Nancy, ¿cómo empezó su camino en el voluntariado ya por el 2012, aunque su ingreso fue en el 2009? Pero sobre todo, ¿quiénes fueron sus pilares fundamentales? Por ahí nos hacía una mención quiénes fueron, pero coméntenos. Pues inicio justamente en enero del año 2011, entro como promotora de Radio María. Curiosamente, cuando se me seleccionó para trabajar en la radio, iba para el área de donaciones, no para promoción. Pero la Virgen quiso que yo asumiera esa responsabilidad. Y en el mes de febrero, el 2 de febrero del año 2011, inicia y se compra la frecuencia 107.3 del FM. Un gran compromiso. Primero, dar a conocer la frecuencia. Me fui, no tienen idea. Yo agendaba todas las fiestas patronales y mi trabajo era ir a cada lugar a dar a conocer la frecuencia. Utilizaba como herramienta algo muy sencillo: una estampa que tenía el logo de la Virgen María, y además de eso, el número de la frecuencia y el número de teléfono. Recordando ahorita, quiero mencionar algo. Hubo un momento en donde se me terminaron las estampas en un lugar. Me acuerdo que corté papelitos y anoté el número de la frecuencia y el número de teléfono. En aquel entonces, siempre mi mismo número, siempre he tenido el mismo, el 7850-7186. Me acuerdo que anoté el número y eso terminé dando. ¿Por qué? Porque no se nos queda muy fácilmente el número de una frecuencia cuando uno lo menciona. Y algo que decía siempre: bienvenido. Daba la bienvenida a todos aquellos que llegaban a misa. Bienvenido, le invito a escuchar Radio María. Estamos en el 107.3 del FM. Soy Nancy para servirle. Era lo único que yo decía. En aquel momento mi misión era dar a conocer la radio. Pero hay un dicho que dice: una golondrina no hace verano. Necesitaba de voluntarios y yo ya tenía la experiencia de qué es ser voluntario. La Virgen María puso en mi camino a una pareja de esposos jovencitos, Arístides Hernández y Mariela de Hernández. En aquel entonces ellos se unen al voluntario. Ellos fueron los primeros voluntarios que yo tuve en mi equipo. Posteriormente viene don Francisco Ramírez, de grata recordación. Vino también Zoilita Ramírez, vino la niña Oti, en fin, una serie de personas que fueron creciendo en el conocimiento y en el amor al proyecto de Radio María. Qué bonito, niña Nancy, por supuesto para nosotros con respeto, niña Nancy, así le decimos acá en sede. Pero también sabemos que tocar puertas no es fácil, ir a las parroquias, en este caso, para poder hablar de Radio María, para que hubiera un chance. Sabemos que dentro de ello hay tareas y responsabilidades que usted asumió con esos retos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas tareas, aparte de lo que ya nos mencionó? Había algo que hay que destacar y creo que hay que mencionarlo. En aquel entonces no teníamos mucha apertura en las parroquias. Era difícil que nos dieran permiso para llegar. Entonces mi primer propósito, mi primer objetivo
era dar a conocer la radio con los sacerdotes. Una tarea titánica, pero gracias a Dios se fue dando y la apertura cada vez fue siendo más fácil. Era difícil porque tenían conceptos equivocados de lo que era la radio, pero cuando se dieron cuenta que la radio es una radio silenciosa, calladita en aquel entonces, porque hoy hace mucha bulla, pero en aquel entonces era un instrumento silencioso, calladito, que vive de la divina providencia, que vive con el apoyo del voluntario. Cuando ellos se dan cuenta de aquello, el resultado fue maravilloso. Tuvimos la apertura de muchas parroquias, el apoyo de muchos sacerdotes y los voluntarios fueron creciendo. Algo de lo que me di cuenta era de la necesidad de tener voluntarios locales. Eso sí me costó, fue bien difícil, pero quiero contarles algo. Los voluntarios que comenzaron en aquel entonces fueron creciendo en conocimiento, creciendo en compromiso. Y llegó un momento en donde yo me podía dar el lujo de decir, este equipo se va a cubrir esta fiesta patronal a este municipio y yo me voy con el otro equipo a cubrir a otro lugar. ¿Por qué razón? Porque ellos habían crecido tanto que teníamos voluntarios que hacían o ejecutaban la labor como promotores a donde fuera. Eso fue algo muy bonito y no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo fue el pilar fundamental para que eso se diera. Así es que yo agradezco a todos aquellos que recordamos, como Gladys Salamanca, de grata recordación, una mujer que decía, vamos, ¿a dónde? ¿A qué horas? Y yo, miren, era algo tan, pero tan bonito porque llegamos a formar una gran familia. Amén. Una mujer que nació para los negocios, las estrategias y por supuesto la comunicación institucional. Con determinación tomó el vehículo y la información necesaria para atraer a las personas e impulsar esta frecuencia. Imaginamos que al principio pues no fue fácil ir tocando y que le dijeran no, pero ahora ese esfuerzo es válido para estos 24 años. ¿Qué momentos o proyectos considera que marcaron un antes y un después en esta organización? Bueno, yo creo que con la adquisición de la frecuencia 107.3 del FM marcó ese punto nuevo de partida. Recordemos que en el 800 AM solamente se escuchaba la paracentral. Me acuerdo que había una donante de Sonsonate y no escuchaba Radio María, pero donaba porque sabía el beneficio que aquella donación daba a otras personas. En San Miguel se alquiló la 1150 AM. Ya se oía una parte de San Miguel, pero cuando entra el 107.3, yo me llevé momentos gratos. Personas que me encontraban y me decían, hermana Nancy, la frecuencia la vamos a pagar, porque era 1,5 millones de deuda. La persona que oía Radio María se adueñó de este proyecto. Comprendió que la Virgen María tiene este instrumento de evangelización a la disposición de todos y no de unos cuantos. Y lo más maravilloso, vivir de la divina providencia. Eso nos hace un ente libre, libre para promover la palabra de Dios en cualquier parte. Y podemos estar, gracias a la divina providencia, las 24 horas del día. Personas que dicen, sin Radio María no me puedo dormir. Yo soy una de ellas que, y bueno, aquí un poco de pena, porque hay veces no me puedo dormir y yo enciendo y hay veces me dan ganas de llamar porque están en la franja de oración o van a rezar el rosario y digo, no, el donante, el oyente merece ese privilegio y no yo, porque hay veces estoy tentada a llamar por teléfono porque escucho que están esperando alguna llamada, pero siempre hay personas que acompañan a Radio María. ¿Qué marcó el antes y el después? La adquisición del 107. Abrimos las puertas a todo El Salvador, más o menos un 70% en aquel entonces. Sabíamos que teníamos el reto de ampliarnos. Gracias a Dios, gracias al apoyo de la Virgen, ya ampliamos bastante el territorio, pero nos hace falta todavía un poquito más.
Escucharla nos lleva a esos tiempos y imaginamos todo el esfuerzo de esas personas, pero hay algo que quiero que usted nos mencione, y es que en algún momento hubo una persona que le dijo: niña Nancy, nosotros vamos a ir a pagar esta cuenta. ¿Quiere comentarnos cómo fue esa anécdota? Yo le quiero contar a usted que todos nos unimos y voy a irme todavía más atrás. Hubieron personas, miembros de la asociación, que comprometieron hasta sus propiedades para que la frecuencia fuera todo un hecho, un éxito. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias no tenían un qué decir que íbamos a adquirir, porque la frecuencia no se mide, no se toca, no se siente. Pero eso era lo que estábamos adquiriendo. Y desde ahí quiero comentar. Hubieron personas que, para todos los que nos están escuchando y viendo, los miembros de la asociación son personas que no perciben ni un 5, por el contrario, ellos aportan a Radio María para su sostenimiento, y muchos de ellos pusieron sus propiedades a la orden del banco para que pudiera llevarse a cabo la adquisición de la frecuencia. Pero luego me fui dando cuenta de todas aquellas personas que me encontré en el camino y me decían: aquí está este aporte para que pudiéramos nosotros pagar la frecuencia. Hay un banco local que nos financió el $500,000 y me acuerdo cómo nos esforzamos con todas las actividades para poder pagar. Quiero destacar a un voluntario, a don Francisco Ramírez, un hombre que recuerdo con cariño. Él todos los días venía a Radio María, era el barrendero de todos los patios de la radio. Con él teníamos asegurado tener limpio todo, pero después me decía: ¿para dónde vamos? Y él trabajó conmigo años, muchos años. Cuando él ya su vejez ya estaba bastante avanzada, iba conmigo, pero él iba dormido, pero siempre acompañándome. Y él aprendió a presentar el proyecto en las fiestas patronales. A mí me encantaba y le decía: don Francisco, vaya usted, cuando nos daban la oportunidad. Todos ellos, todos los voluntarios se unieron al proyecto de la radio para poder pagar aquel $1,500,000 con el cual ahora usted y yo podemos gozar de una señal que nos permite evangelizarnos todos los días, escuchar programas que hacen vibrar nuestro corazón. Ayer nada menos escuchaba un programa sobre la Virgen María. Créanme que me llenó tanto que yo, no soy hacer lo que hice en ese momento. Salí y le dije al conductor: gracias, porque aquel programa había llegado a mi corazón. Y eso es lo que hace la magia del 107.3 del FM, llegar hasta su casa. Y todo esto es gracias a muchos voluntarios, a más de 1,000 voluntarias o voluntarios que son coordinadores de Corona de Estrellas, que se esfuerzan todos los días para que esta radio llegue hasta su hogar. Amén. Cada actividad en Radio María tiene un propósito: ayudar en la recaudación para diferentes proyectos que mejoran la calidad de la señal que nosotros recibimos. Porque cada ofrenda no es solo un apoyo económico, es una semilla que permite que el mensaje de Dios llegue más lejos y toque más corazones a la conversión. ¿Cómo ha sido la experiencia, niña Nancy, de acompañar el crecimiento personal y espiritual también de los voluntarios? Quiero contarles que cuando comenzamos, yo hacía algo. Un sábado al mes citaba a todos los voluntarios a la radio. Iniciábamos rezando el rosario en vivo y era el que se transmitía a las 7 de la mañana, porque la misa no se transmitía antes a las 7, era más tarde. Entonces a las 7 de la mañana iniciábamos en la capilla rezando el Santo Rosario. Posteriormente desayunábamos y luego se impartía una charla. Me acuerdo, Aristides me ayudó mucho con esto, igual Mariela, impartiendo charlas sobre el voluntariado con el apoyo de la Virgen María. Quiero decir algo también, que la radio sabemos que no es una parroquia,
que el responsable de ayudarnos en nuestra vida espiritual, pues es nuestros párrocos a través de las Santas Eucaristías y de todas aquellas actividades parroquiales. Yo tengo consciente eso y bajo ese esquema, pues yo lo hacía así. Una vez al mes nos reuníamos en la radio, rezábamos el rosario, compartíamos un desayuno, luego venía la prédica, ¿verdad? Y posteriormente hablábamos de todas las actividades que íbamos a tener en el mes. Entonces yo les decía, tenemos estas actividades a cubrir, quiénes y cómo vamos a hacer. Y a cada uno de ellos me decía, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá. Esa era la manera de apoyarlos en su vida espiritual. También cabe decir que los directores en alguna medida también han sido apoyo espiritual de los voluntarios. También sacerdotes que vienen a darnos programas, también ellos han sido confesores y han apoyado mucho al voluntario cuando éste solicita su apoyo. Así es que, ¿qué puedo decir? Escuchar Radio María es también crecer en la vida espiritual. Sabemos que como humanos tenemos preocupaciones, pero también esas cargas quedan en aquel que todo lo puede. Y siendo un medio de comunicación católico, los momentos de oración no pueden faltar, porque algo que también hemos observado, que cada vez que salen siempre realizan un misterio del Santo Rosario y nadie los ve, pero en los vehículos va la fe y por supuesto nuestra Madre Santísima. Por ello también queremos preguntarle, niña Nancy, ¿cómo podría usted relatarnos algún momento que le ha marcado de un voluntario o un testimonio dentro de estos años de servicio? Algo que siempre marcó mi vida en el trabajo es el rezo del rosario. Y qué buena esta pregunta. Porque el voluntario sabía que cuando salíamos lo primero que yo hacía era rezar el rosario. De hecho, todavía mis compañeras que me acompañan cuando vamos a salir saben que lo primero que hacemos es rezar el Santo Rosario. Curiosamente, voy a contar una anécdota. Íbamos un grupo de voluntarios y yo no sabía que una de las voluntarias que iba pues había sido evangélica y no sabía rezar el rosario. Entonces cuando vamos, son 5 misterios, yo inicio y entonces voy pasándole a cada uno de los que me acompañan para que rezaran el siguiente misterio. Cuando yo le dije, fulanita de tal, le corresponde el siguiente misterio, me acuerdo que iba Arístides Hernández a la par y me dijo, ella es evangélica, no sabe rezar. Me hizo ese secretito. Entonces vine yo y le dije, pásenle el librito, porque teníamos, si ustedes se acuerdan, el librito rojo donde estaban todas nuestras oraciones, elaborado y editado por el padre Hilario María Contrán. Se lo pasamos y es así como esta persona que no sabía rezar el rosario comenzó el amor a través de esa oración tan sencilla, pero tan sencilla como es rezar un Ave María. Esa oración marcó un antes y un después para esta persona, porque no solo se quedó como voluntaria, se quedó como una persona amante de la Virgen María. Y posteriormente, y no me corresponde a mí hablar sobre todo lo que la Virgen ha hecho por ella, y en algún momento ella va a poder contar sus propias experiencias. Pero eso me marcó a mí, porque dije cómo a través del rezo del Santo Rosario también evangelizamos. Y esta persona empezó y me acompañaba todo el tiempo que podía. Y qué bonito saber que a través del rezo del Santo Rosario pudimos traer a un hermano separado y a casa. Así que, ¿qué les puedo decir? Y esto que sea algo que yo invito a todos los que nos escuchan y nos ven a que hagamos el rosario cuando vamos de un lugar para otro. No importa si no lo terminamos, lo podemos terminar más adelante. Yo pues iba a lugares muy lejos y de hecho les voy a contar algo. Cuando yo iba de aquí de San Salvador, que salía, me gustaba salir bien de mañana. Iba, por ejemplo, para Oriente. Entonces yo sabía que rezaba 2 rosarios completos saliendo de San Salvador hasta Chapeltique. Yo salía a las 4 de la mañana de San Salvador, de acá.
y a las 7 de la mañana estaba donde la primer donante en Chapeltique. Imagínese usted, y tenía medido el tiempo en Rosario. Sabía que hacía 2 misterios completos hasta llegar a su casa. Me enamoré del Santo Rosario. No era una mujer que lo hiciera muy frecuente. Sí me lo habían enseñado, estudié en colegios católicos, mamá y papá, etc. Pero como mi vida cristiana cambió cuando entré a Radio María. Me enamoré del Santo Rosario, me enamoré de la Virgen, me acerqué más al Señor. Y eso es algo que llevo como provecho. Sabemos que todos en la vida tenemos un principio y un fin. Sabemos que un día nos vamos a ir de Radio María, pero atesoro eso. Y algo que recordaba hoy que Oscar estaba hablando. El Padre Hilario también me puso un apodo. Y yo era el tsunami del Padre Hilario. Y cuando me veía, venía, tsunami, vení para acá. Necesito que hagan eso. Y él solo me daba las indicaciones. Y yo era la que ejecutaba. Así es que le doy gracias a Dios por la vida y ahora ya goza de la vida eterna el Padre Hilario, quien formó en mí un carácter de fe. Y también quiero comentar algo que recordé cuando Oscar estaba hablando. Yo puse mi renuncia en el año 2012 porque mi hijo se graduó y él necesitaba de mi apoyo en un proyecto de vida personal que tuvo. Y cuando yo le puse la renuncia, el Padre Hilario me dijo, anda a decirle al Señor, eso no es conmigo. Andate al Santísimo, que es con Él a quien le tenés que poner la renuncia. Obviamente después ya pasaron tantos años y aquí sigo porque el Señor no me aceptó. No me aceptó la renuncia en aquel entonces. Familia de Radio María, yo quiero invitarlo para que usted también sea un voluntario de la Virgen María. No tiene idea de la gratificación espiritual que usted tendrá todas las veces que le sirve a Dios a través de este proyecto. Únase al voluntariado, vale la pena. Yo he visto familias completas servirle al Señor y siempre juntas. Así es que la invitación es para que usted sea un voluntario de Radio María. Y seguimos aquí, por supuesto, porque sabemos que cuando Radio María alguien le escucha, en su corazón hay una transformación, sobre todo el llamado de la Virgen María, que hace posible que muchos sirvan y, por supuesto, el cambio a través del Santo Rosario, bueno, la transformación. Nos quedamos cortos en este espacio para poder relatar todas las maravillas que la Virgen María realiza en la vida de cada uno de nosotros. Pero es momento de pasar los micrófonos a un joven que llegó con el sueño de ser un comunicador, cuya voz tocara los corazones de los oyentes, dejando siempre un mensaje de esperanza. Poco a poco comenzó a mover a muchos jóvenes de parroquias a través de las pastorales juveniles. Y quizás nunca imaginó que iba a llegar a ser el líder en estos años del voluntariado. Pero la Virgen ya tenía sus ojos puestos en él, así que le damos pases a Oscar Flores. Bueno, gracias, Etelyn. Solo agregar algo, y es que en el tiempo que Nancy era promotora, la radio no contaba con vehículos y solo era un vehículo para todas las necesidades. Y Nancy ponía a disposición un vehículo que ella tenía, que era un vehículo familiar. Me recuerdo que ese era el de 1000 batallas, porque a veces el único vehículo que tenía Radio María en ese entonces, nosotros lo cargábamos con el montón de cosas que íbamos a utilizar donde realizábamos los eventos, y Nancy ahí venía en su camioneta. Otra de las cosas, el libro rojo, es uno de los libros del Padre Hilario que también me marcaron a mí, y se llamaba Quien reza se salva y se santifica. Era un rosario que era prácticamente un devocionario. Todos los voluntarios en ese entonces andaban su librito rojo, y también andaban el arcoíris mariano, que era otro de los libros en donde tenían las meditaciones tanto del Vía Crucis como del rosario. Y hablando ya sobre la experiencia de trabajar con jóvenes, en ese entonces el Padre Hilario celebraba las misas los domingos en la mañana, y es así como diferentes pastorales juveniles, diferentes coros parroquiales tenían participación activa acá en Radio María. No había domingo que no hubiera un coro diferente, y muchos de estos coros, de estas pastorales, a veces decían: miren, yo quiero volver a venir a cantar.
y como manejábamos una agenda, digamos que era por enero, el coro pues le tocaba volver allá por noviembre, por octubre, porque era tanta la participación de grupos que habían en ese entonces, y es así como logramos hacer clic también para que ellos se convirtieran en voluntarios. En el 2009, que es justamente ya donde paso a ser parte de la familia de Radio María en el área editorial como locutor, pero hay otra de las cosas que también me marcan, y que eran jóvenes de pastorales juveniles. En ese entonces empezaban las rifas de los vehículos, nos movíamos para galerías y allá pues 17, 20 jóvenes durante toda la tarde ofreciendo los boletos, y eso era pues una actividad, era una algarabía, era una fiesta. Y los sacerdotes cuando veían, y él quién es, cuando me veían llegar a, por ejemplo, la pastoral juvenil allá en Apopa, y él quién es, y ya le decían, él es Oscar, el de la radio, pero se quedaba solo, vaya, de una manera, y ¿qué podemos hacer? Pero fueron tiempos que también marcaron la historia. No sé, pero el padre Hilario era bien mariano, pero justamente yo ingreso a la familia de Radio María un 2 de febrero del 2009, y es así. Candelaria, Nancy, Nuestra Señora de Candelaria. Nancy hacía mención de la adquisición de la frecuencia el 2 de febrero, pero del 2011. Y yo recordé que en el 2009, el 2 de febrero, pues el padre Hilario me dice de que ya iba a empezar a formar parte de la familia. Sabe que yo entro el 6 de enero, Día de Reyes, 6 de enero del 2000. Entonces son de las cosas en donde Dios es el que tiene el proyecto y lo tiene bajo control, que son fechas, aunque muchas veces los pasamos desapercibidas, pero son fechas claves que si uno se pone a detener justamente ahorita, pues se da cuenta de que hay bastantes cosas por delante y el compromiso que conlleva ello. Los sueños se hacen realidad cuando van acompañados, por supuesto, de oración y sobre todo de esfuerzo, porque sabemos que Oscar, a pesar de que estaba como voluntario, no perdió la fe. Y yo sé que en algún momento él dijo, yo quiero ser parte de la gran familia de Radio María. Pero ¿qué has aprendido, Oscar, a través del trabajo como voluntario y ahora asumir ese cargo? Uy, me quedo corto, pero lo que he aprendido es primero a ser obediente. Aunque cueste, es ser obediente. Otra de las cosas que he aprendido con el tiempo es que las cosas suceden por una razón. Muchas veces nosotros le buscamos como el porqué de las cosas, pero he caído en el 20, he aprendido durante todo este tiempo que si las cosas suceden es porque Dios así lo quiere. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo de uno. ¿Cuántas cosas le he pedido yo al Señor y me las ha devuelto o me las ha concedido, pero no en el tiempo que yo he querido, sino que a lo largo de la historia? Son de las cosas que me marcan. Otra de las cosas que también he aprendido es a ver esta oportunidad como un apostolado, como una manera de evangelización. Qué bonito, la verdad, cuando nosotros vamos en la calle y la gente ve y nos recibe con amor, con alegría, y muchas veces nos dicen, bueno, ustedes son la presencia de la Virgen María. Yo me quedo hasta sorprendido, yo soy indigno, la verdad. Me quedo hasta helado cuando la gente me dice, ay, qué bonito, es que ustedes se sienten la presencia de la Virgen. Entonces, y son de las cosas en donde yo digo, bueno, oremos mucho, pues, porque el trabajo es mucho, es fuerte y son vacíos. Si me pongo a enumerar bastantes cosas no termino, pero quizá lo más relevante es lo que mencioné. Sabemos que nuestro invitado Oscar Flores ha recorrido diversos escenarios. Comenzó como voluntario, luego como locutor, brindó apoyo en el área técnica y ahora es líder, por supuesto, como encargado de los voluntarios siendo promotor. Pero cada paso, Dios le ha dado la calma y la serenidad necesaria para enfrentar los desafíos que surgen en cada evento o en campañas de Radio María. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante ahora como promotor? Bueno, lo mencionaba que todas las actividades que, no solo como promotor, sino que todas las actividades especiales que ha tenido la radio han marcado significativamente en mi vida, y una de esas actividades fue la canonización de Monseñor Romero. Otra de las cosas que me ha marcado ya como promotor
ha sido pues los encuentros de coordinadores de coronas de estrellas. Son actividades grandísimas que la primera vez que como promotor me tocó pues presentar un proyecto como tal, echarlo a andar, yo me quedaba solo. Yo decía, es que no soy capaz, decía. Y empezamos a buscar como estrategia. La familia de la radio, pues no me puedo quejar, los compañeros que tenemos, porque este es un trabajo en equipo. Y el sentir el apoyo de Nancy, por ejemplo, que ella ya tiene la experiencia como promotora y hoy en la coordinación, muchas veces yo llego allá a la oficina de ella y bueno, me pasa esto y necesito su ayuda y aquí está como mi propuesta. Ella me dice qué poner, qué quitar, qué agregar, pero todo la organización. Veníamos de un tiempo de pandemia, no habíamos tenido como ese encuentro de la familia de Radio María como tal y nos habíamos preparado, pero esa vez quizás vinieron más de 750 personas aquí a la sede. Teníamos años de no ver una casa tan llena. Eso fue uno de los eventos que más me han marcado como promotor. Como encargado sabemos que hay muchos retos que asume cada semana, o por decirlo así, cada día, pero sabemos que en cada detalle hay personas, por ejemplo, en las fiestas patronales o en las actividades propias de la radio. Ver cómo alguien toma la escoba para ayudar, el micrófono para hablar del proyecto, es lo que a usted, por supuesto, y a nuestra hermana Nancy les ha llenado su corazón, ver que han sembrado una semilla en el corazón de otra persona que toma la identidad de la radio y con seguridad va a ejecutar esa acción. ¿Qué retos cree que enfrentan los voluntarios hoy y cómo pueden superarlos? Uno de los retos más grandes que tenemos es que debemos primero ver cómo ha crecido la radio, cómo ha crecido el proyecto de la radio. Si bien es cierto, en el tiempo que Nancy era la promotora, habían cientos de voluntarios a nivel nacional, voluntarios locales, como ella menciona, pero uno de los retos que también tengo es el poder cumplirle a los sacerdotes, a los oyentes de la radio, poder cumplir todos los compromisos que se tienen. Antes nosotros solicitábamos a las diferentes parroquias que nos dieran permiso de poder asistir a las fiestas patronales, por ejemplo. Hoy son los amigos de Radio María, son todos los sacerdotes que a veces no nos dicen, creen que pueden venir, sino que te espero. Y es ese compromiso. Entonces, esos son de los retos. Y la otra es fortalecer el grupo del voluntariado con las diferentes herramientas. Sabemos de que estamos en una era digital y la radio va poniendo las herramientas y las personas necesarias también para poder capacitar a los voluntarios. Hoy en día, si bien es cierto el voluntario de difusión es importante, pero también el trabajo ha crecido tanto que se necesitan manos, se necesitan operarios en la obra para poder echar a andar todo este proyecto. Por ejemplo, en fotografía necesitamos gente que nos ayude a las transmisiones. Por ejemplo, ya lo mencionaba, que antes era solo Filadelfo, hoy está Mario González, pero 2 personas se les hace difícil también cubrir las cantidades de transmisión, pues también se necesitan voluntarios en transmisión para que ellos sean los que se encarguen de realizar todo este equipo. Y ya Nancy lo mencionaba, que en su tiempo se logró que ella se iba para un lugar y los voluntarios para otro lugar, y de esa manera pues también lo hemos hecho en este año en la maratón, en donde hemos logrado cubrir 216 parroquias en maratón. Hecho histórico para Radio María, porque antes teníamos la dificultad de que probablemente el sacerdote no nos daba como el permiso para poder llegar a una parroquia, o no teníamos los voluntarios, tantos voluntarios para poder llegar. Ya Nancy hacía mención de los voluntarios coordinadores, que son la mano extendida de la Virgen María. Y voy a contar una anécdota, que el 8 de este mes de agosto estuvimos en Chiltiupán y nos decía el párroco de Cangrejera que él, bueno, primero pues pedimos autorización para llegar en maratón. Yo le llamo, le pido permiso para llegar con voluntarios, a ofrecer los diferentes promocionales y a solicitar la ofrenda de maratón, y él me dice que sí. Pues él nos estaba comentando a Filadelfo y a mí, y así estaban reunidos todos los sacerdotes invitados a esa misa patronal, y estaba Monseñor Reinaldo. Y la cosa es que dice de que él anunció antes de la misa de que los de Radio María iban a llegar. Empezó la misa y él invitó a la gente que había llegado a la misa ahí en Cangrejera
a que ofrendaran a Radio María, pero que los hermanos de Radio María no habían llegado, que quizás habían tenido un atraso. Dice él que dio la homilía de la misa y preguntó que si habían llegado los de Radio María. La cosa es de que termina la misa y él preocupado, y él dice, bueno, si han venido los hermanos de Radio María, dijo, que pasen o que se coloquen al final del templo, pero bien raro que no hayan venido. Entonces va viendo que dentro de la feligresía se levantan unas personas y se colocan el chaleco de voluntarios de Radio María. Entonces a él eso le causó así como gracia, ¿verdad? Y empieza a decir, bueno, ¿y ustedes son de Radio María? Sí, no, hombre, yo esperaba ver que de verdad vinieran los hermanos de Radio María, dice. Pero son los voluntarios de esta parroquia. Voluntarios locales. Son los voluntarios locales, y el padre pues bien contento. Yo le comentaba esta situación, esta anécdota a Arístides Hernández, que él es el encargado de esta zona, y él me dice, y fíjate de que cuando fue la maratón en este lugar, los voluntarios se quedaron sin nada. Todo lo que ellos habían llevado de promocionales se fue y las alcancías venían bien bonitas. Entonces, son de las anécdotas, hablando de los voluntarios locales y del reto que nosotros tenemos. O sea, Óscar Flores no puede dar abasto en todas las fiestas patronales, pero sí hago de una sola vez, aprovechando esta oportunidad, para todos aquellos que tengan el deseo de ser voluntarios, a que se sumen, a que pongan a disposición sus, si tienen vehículos, pues también, porque todo será bienvenido, y todo el recurso, todo el talento humano es necesario para esta obra. Así es. Se fijan, después de que Radio María inició en los 800 AM, tocando puertas, tocando parroquias, ahora los voluntarios son los que toman las riendas y representan al equipo de Radio María que está en sede para poder recoger la ofrenda, esa divina providencia que hace el cambio, y es donde cada uno de nosotros recibimos la bendición por medio de los programas, esos mensajes que tocan, porque no es que las personas tengan nuestra vida ahí, sino que es Dios que a través de ese mensaje va tocando y ayudándonos a cada uno de nosotros. La palabra retos o situaciones adversas nos invitan a aprender y a descubrir que debemos mejorar. Pero en todo momento contamos con el respaldo del Espíritu Santo, que nos regala el don de la sabiduría para seguir avanzando, tal y como lo ha hecho en Radio María. La emisora que empezó cubriendo una parte, ya lo mencionábamos, y ahora se escucha en todo el mundo a través de la aplicación RM Play. La alegría de los directores que han estado al frente y de voluntarios que han dejado un legado es inmensa, pero algunos, como ya están en la casa del Padre, pues nos han dejado otro reto para las futuras generaciones. Radio María sigue creciendo para la gloria de Dios. ¿Quién o qué ha sido su mayor inspiración, Óscar Flores, dentro de este recorrido? Bueno, inspiraciones son muchas, porque varias personas también lo inspiran a uno a seguir adelante. El conocer el rostro de la Divina Providencia es uno de ellos. El ver personas que desde su riqueza, pero hablo desde su limitante, no es que tenga millones, no, sino de que da todo lo que tiene, y muchas veces cuando esa ofrenda pues la ingresan a la alcancía o la dan en alguna ofrenda, hasta yo pienso que quizás ellas los necesitan y no nosotros, pero ver ese desprendimiento que tiene la gente es lo que me ha marcado y me inspira también a seguir adelante en este proyecto. Otra de las cosas es el saber de que la radio es uno de los instrumentos tan grandes que tiene la iglesia y que tiene todo el mundo, porque la radio ya está adentro de las casas, ya está adentro de los vehículos, y el saber de que lo último que escucha una persona es Radio María. Hay otra de las cosas que también me marcó bastante. Por ejemplo, Gaby Grande viene y me llama un día y me dice, bueno, primero me llama agradeciéndome, llorando y agradeciéndome, porque la abuela de ella murió escuchando Radio María, y yo me quedé hasta helado porque me dijo, lo último que escuchó mi abuelita fue el rezo de completas, y antes el rezo de completas él lo hacía el operador nocturno. Y justamente cuando yo termino de hacer la oración, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna, amén, ahí muere la abuelita. Entonces luego me escribió, ese mensaje se lo envié a Luis, porque yo me quedé sin palabras.
Y cuánta gente, así como la abuelita de Gaby Grande, pues cuántas personas lo último que escuchan es Radio María. Entonces son de las cosas en donde yo digo, yo si no estuviera en Radio María, no tuviera la oportunidad o la bendición de poder acompañar a aquellas personas que están en sus últimos suspiros, en aquellos últimos momentos de su vida. Y a través de la radio pues lo podemos hacer obras de misericordia por medio de la radio, porque la finalidad de la radio es salvar almas. Y cuántas veces por medio de un programa, por medio de algunas palabras o de algún gesto, le podemos salvar la vida a una persona. Nancy lo menciona, estamos a la entrada de la parroquia, pero cuántas personas llegan cargadas de problemas y muchas veces a cargarse o a descargarse frente al Santísimo o al patrono, pero cuando ven una sonrisa o ve un recibimiento diferente, no sabemos qué podemos hacer. Entonces son de las cosas en donde yo digo, primero me veo o trato de ser empático para tratar de asimilar la realidad de cada uno y poderme meter en los zapatos y así poder hacer clic. Pero muchas veces es lo que cuesta, pero es el Espíritu el que nos ayuda a hacer este tipo de... Radio María acompaña a muchas personas y quizás los que están al frente no se pueden imaginar de todos los beneficios que otras personas reciben por medio de esas ondas radiales. Cada año la comunicación evoluciona y en el área de radio hemos visto su evolución crecer desde la AM al FM. Ahora ya saltó a la parte del sistema de streaming, que son las aplicaciones. Y este tipo de programas que estamos realizando, este podcast, es muy probable que en el futuro nuestros voluntarios también tengan tareas multimedias, como ya lo mencionaban, tal vez sean estampas digitales a través de los códigos QR. Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero sí sabemos que vamos encaminados a través de la tecnología. Con fe estaríamos llegando a más lugares con ayuda, por supuesto, de la Madre. Y la pregunta para ambos, a ver si nos responden los dos o uno de los dos, no sé. ¿Cómo ven el futuro del voluntariado en Radio María? ¿Y qué les gustaría que esto fuera creciendo? Yo creo que el voluntario en Radio María se está empoderando de su misión. Está aprendiendo lo importante que es su servicio. Y va a llegar un momento, porque ya vi voluntarios que vienen con su cámara, por ejemplo, y va a llegar un momento en donde el voluntario va a tener la labor de enviar videos, de enviar fotografías, de hacer entrevistas. Todo eso no está muy lejos, porque veo a un voluntario empoderado. Nosotros normalmente vemos el voluntariado, el que va a la fiesta patronal, pero también hay otros, como por ejemplo los sacristanes en las parroquias. Nosotros instalamos el equipo y él se encarga de abrir, de aperturar para que nosotros podamos transmitir la Santa Eucaristía. Voluntarios, diversidad tenemos de voluntarios, como por ejemplo los conductores, a quien tengo la oportunidad en este momento de decirles gracias, porque disponen de tiempo para preparar sus programas, esa voluntad y tiempo para poder venir a la radio y poder dar ese mensaje conciliador, ese mensaje que necesitamos en ese momento justo. Así es que para mí el voluntario se está empoderando de Radio María. Y pronto, no tanto tiempo, no, pronto vamos a ver a más personas que van a venir a la radio a poner a la disposición de la Virgen todos sus talentos. Gracias a Dios, el voluntariado puede hacerse en cualquiera de las áreas, siempre y cuando el amor de la Virgen María palpite en el corazón del voluntario. Yo quiero contrastar también algo que Nancy ya lo mencionó. El ingeniero Roberto Quiñones, él es voluntario de la Virgen, parte de la junta directiva, durante mucho tiempo también fue presidente de la asociación, y él me decía, antes, nos vamos a ir a la etapa del Padre Hilario, en los programas especiales de maratón tenía que estar el director. Luego el Padre Simeón, ahí tenía que dar el banderillazo de salida el director de la radio. Y hoy me dice, no veo a ningún director, me dice, sino que veo al staff de Radio María. Solo hace falta, me dijo, que en el futuro no sea el staff,
sino que sean los voluntarios los que estén haciendo estos programas especiales. Y va en relación al comentario que hace Nancy. Y justamente así vamos, porque la misión de nosotros es justamente crecer. Pero aparte de esto, es que todos los que vengan o todos los que están en Radio María tengan ese sentido, ese amor por la Madre, esa acogida que tiene la Virgencita para cada uno de nosotros y sobre todo ser dóciles a todo lo que también ella nos manda. Quiero también destacar y agradecer a 2 voluntarios. Sí, al padre Neftalí Isaac Rogel Jacinto. Él es voluntario de Radio María. Usted se va a preguntar, ¿cómo? Pero si él es el director. Sí, mi estimado. Él es una persona que ha sido puesta, si bien es cierto, por el señor arzobispo, ejecuta semanalmente su voluntariado en Radio María, viniendo a dar las instrucciones precisas para que el área editorial siga el rumbo. Quiere decir que el padre Neftalí es el responsable de todo aquello que usted y yo escuchamos. Y bien lo hace como voluntario. También quiero destacar al otro voluntario, que también es sumamente importante, al doctor José Mauricio Velado León. Él es el presidente y representante legal de la Asociación Radio María. ¿Por qué lo menciono? Porque ellos son las cabezas a través de las cuales fluyen todas las ideas, todos los proyectos para que la radio vaya dando esos pasos tan agigantados que hemos visto en estos últimos años. Hemos crecido enormemente gracias al apoyo de usted, amigo, de usted que nos ve, que nos escucha, que le encanta la programación de Radio María, que dice, híjole, ese programa me movió el corazón. Pues gracias a usted, gracias a su apoyo, a esas oraciones. Y quiero decir algo más. Yo me he encontrado en el camino personas que me dicen, hermana, cómo quisiera donar, pero no pueden. Dentro de su economía no le permite la divina providencia dar a la radio. Pero quiero decirle que ese deseo enorme de su corazón es también recibido por el Señor. Y a usted le pido que haga oración por este proyecto para que todos en la radio caminemos bajo la dirección específica del Espíritu Santo. Yo quiero agradecer a todos. Definitivamente no hay persona que escuche Radio María que no haga su voluntariado en la oración, en las donaciones, en recaudar, en venir a echar adelante todos los proyectos. ¿Cuántas hormiguitas vienen cuando tenemos esos eventos grandes? Y no importa si les decimos a las 4 de la mañana, aquí están a las 4 de la mañana. Amigos de Radio María, esto es maravilloso. ¿Y sabe cómo se llama en todos los proyectos de Radio María? Eso se llama el milagro del voluntariado. Y efectivamente, nadie me va a tocar el corazón para decir, hey, levántese, vámonos a las 4 de la mañana. Solo ese milagro que Dios hace en el corazón de cada uno de aquellos que queremos hacer algo por Radio María. Definitivamente el amor a nuestra Madre Santísima en esos corazones que se ponen como dicen, las pilas para poder salir a recorrer desde tempranas horas. Y lo más bonito es que a veces les toca ir detrás de los vehículos con el frío y no importa, ellos van con ese corazón dispuesto, el calor de la Virgen María les acompaña. Pues no nos queda más que decir a nuestros invitados gracias y que ellos se despidan de ustedes. Bueno, gracias a usted y le dejo la invitación. Conviértase en voluntario de la Virgen María. Agradecerle a Etelyn, agradecerle a todo el equipo editorial que nos da esta oportunidad, agradecerle a toda la familia del voluntariado de la radio, ya que es uno de los pilares fundamentales de este proyecto, y por supuesto a sumarse al apostolado y evangelizar con Radio María. Llegamos al cierre de este último episodio, celebrando con alegría los 24 años de Radio María. 24 años de historia, fe y compromiso que han dejado una huella profunda en el corazón de sus oyentes, en cada oración y servicio. Agradecemos a cada voluntario, trabajador y oyente que con amor y dedicación han sido parte de este camino, sobre todo de los que están en las antenas repetidoras. Que estos años sean solo el inicio de una visión que sigue creciendo
iluminando vidas y llevando ese mensaje de esperanza y amor por donde quiera que llegue nuestra voz. Sigamos adelante con la confianza puesta en Dios para que Radio María continúe siendo ese faro de luz para El Salvador y el mundo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. En Radio María El Salvador, el voluntariado es el corazón que responde al llamado de Cristo para anunciar el Evangelio y acompañar a cada hermano en cada programa y transmisión. Este fue un podcast de Radio María El Salvador.